¿Les parece si empezamos? Bien, bien, Darío. Gracias. A ver, nos hemos reunido, esencialmente estamos catequistas, eso es bueno, porque el tema que he elegido hoy día es cuál es la fe que heredarán nuestros hijos. ¿Escucha? Ahí sí, ahí sí le escucho. Listo. Nuevamente, vamos a tratar hoy día cuál es la fe que heredarán nuestros hijos, ¿no? Personalmente yo no tengo hijos, pero como catequista me interesa, ¿sí? ¿Qué rumbo va a tomar a nosotros como transmisores de la fe, ¿sí? ¿Qué rumbo va a tomar nuestra fe en las siguientes generaciones? Entonces, y sobre todo en esta época de pandemia, de crisis, que es recatable en nuestra fe, que es positivo, que estamos dejando a nuestros hijos, ¿sí? Y cómo será esa transmisión de la fe para las siguientes generaciones. Entonces, ¿les parece si empezamos con una oración? Ya, correcto, correcto. Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo de mi alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos y digamos en esta tarde sea para darle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Empecemos con una parte un poquito difícil, ¿sí? Vamos analizando muy brevemente cuál es nuestra situación actual, ¿sí? Nuestro panorama actual nos pinta o nos deja ver solamente 2 cosas, ¿sí? Tenemos la pandemia y tenemos una posible escasez de alimentos. ¿Cuál es entonces nuestro panorama? Muerte y declive económico, ¿sí? Eso es lo que podemos ver, lo que nos transmiten las redes sociales, lo que nos transmiten los medios de comunicación, ¿sí? Es un panorama que aparentemente es malo, ¿sí? Yo soy corredor, me gusta correr distancias largas, ¿sí? Sobre todo distancias largas, ¿sí? Distancias cortas soy muy lento y muchas personas me ganan. No es que en distancias largas no me ganen mucho, pero me ganan menos en distancias largas. Soy corredor de maratón, ¿sí? Al inicio de esta pandemia alguien dijo por ahí, ¿sí? Esta pandemia va a ser una maratón, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo. Una maratón es una distancia de 42 kilómetros que inclusive puede costarle la vida a alguien, ¿sí? Si alguien no está entrenado, no está preparado, puede darle un paro cardíaco antes de completar los 42 kilómetros, ¿sí? Entonces, la maratón es una carrera difícil. Es más, el nombre maratón es el nombre de una ciudad en Grecia, ¿sí?
Dice la leyenda que un soldado le entregaron una encomienda para un rey, ¿sí? Y para el César, ¿sí? Y el soldado corrió la distancia de 42 kilómetros, ¿sí? Para llevar la encomienda, ¿sí? Hasta la ciudad de Maratón, y de ahí el nombre de la competencia, de la carrera. ¿Sí? Corrió los 42 kilómetros, entregó el recado y murió. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Por qué les recuerdo esto? Porque la pandemia es como una maratón, en realidad es así es como yo lo veo. En la maratón, a los 10 kilómetros, los 10 primeros kilómetros, el atleta está tan preparado, ha venido descansando, que los 10 primeros kilómetros los hace facilísimos. ¿Sí? Son muy fáciles para el corredor de maratón los 10 primeros kilómetros. Tanto es así que en el kilómetro 10 corre la tentación de querer acelerar. Se siente tan bien, se siente tan fuerte, que en esa primera etapa, ¿sí? Corre la tentación de querer acelerar. Si cede el atleta a la tentación de acelerar, en el kilómetro 21 empieza a sentir las consecuencias y quizás no termine los 42. ¿Sí? Ojalá, Dios no quiera, sea eso lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Los países ya están empezando a salir del aislamiento social, ya están empezando, quieren ya abrir sus fronteras, ya quieren empezar a trabajar, a laborar normalmente. Ojalá no sea este el kilómetro 10, porque si la distancia es de 42 kilómetros, quizás no lleguemos al final. ¿Sí? Esto lo digo no para preocuparnos, sino para hacer conciencia, ¿no? Para que nosotros en nuestras familias, ¿sí? Nos sigamos cuidando y nos sigamos protegiendo, ¿sí? Hasta el kilómetro 42, sea cuando sea. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el kilómetro 30 en una maratón? En el kilómetro 30, al maratonista se le acabó las fuerzas. Físicamente ya se agotó. ¿Sí? Agotó el sitio donde él toma energía. Usualmente un maratonista toma energía de la grasa. ¿Sí? No se cuida mucho en la alimentación porque su cuerpo tiene que tener un contenido de grasa y de ahí toma la energía para poder terminar la carrera. Porque él sabe que en el kilómetro 30, que se le conoce como kilómetro de pared, ¿sí? Ocurre un fenómeno especial. Se le acabó la energía y el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo, ¿sí? A tomar energía de los músculos y de los órganos. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Hasta el cerebro empieza a mandarle mensajes. Detente, ¿por qué haces esto? Me estás agrediendo. ¿Sí? Empieza a razonar y decirle contra la voluntad del atleta. ¿Ah? Son mensajes que salen simplemente porque el cerebro está reaccionando. Decirle, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Sí? ¿A qué viene tanto esfuerzo? ¿Sí? Un entrenador chino decía, el atleta en el kilómetro 30 siente que se quisiera morir, o sea, quisiera tirarse debajo de un carro para que ya se acabe el sufrimiento. El sufrimiento es más grande que el objetivo, que la meta. ¿Sí? Entonces, en el kilómetro 30, cerca del final de la maratón, ¿sí? El ser humano saca lo más negativo de él. Sale lo más malo, pero también sale lo más bueno. El atleta de maratón se prepara para ese momento, ¿sí? No solo físicamente, sino mentalmente. Tiene que estar mentalmente preparado para bloquear todo lo que su mismo cerebro le va mandando. ¿Sí? Entonces, no quisiera ser ave de mal agüero, pero ojalá lleguemos al kilómetro 30, pero en el kilómetro 30 de la pandemia saldrá lo peor del ser humano y también saldrá lo mejor del ser humano. Los que sobrevivan, los que sobrevivamos, ojalá todos los que estemos aquí, ¿sí? Los que sobrevivamos a esta situación, seremos mejores seres humanos, definitivamente, definitivamente. ¿Sí? Entonces, no todo es malo. No todo es malo, hay algo de positivo. ¿Sí? Y yo he recogido algunos datos interesantes acerca de las pandemias en la humanidad. ¿Sí? No es la primera vez que la humanidad vive una pandemia. ¿Sí? Ya la hemos vivido y he recogido 3 que han marcado a la humanidad, pero que han dejado algo positivo. ¿Sí? Por ejemplo, la primera pandemia, estas 3 no son las únicas. La humanidad ha vivido pandemias o epidemias muy fuertes a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Pero estas 3 son las más fuertes. ¿Sí?
La peste bubónica en 1346. Murió la tercera parte de Europa. ¿Qué nos dejó de positivo? ¿Sí? Como la mano de obra escaseó, ¿sí? Nos quedó una innovación, un deseo de innovación tecnológica impresionante. De esa época son las ruedas hidráulicas, ¿sí? Los molinos, y unos pocos años más tarde, la imprenta, ¿no? Importantísimo destacar que esta peste duró alrededor de 13 años. ¿Ah? Fueron 13 años en que la humanidad no pudo encontrarle solución. ¿Sí? Tuvieron que acostumbrarse, luego vinieron las vacunas, ¿sí? Pero fue mucho tiempo después. El cólera, eso ocurrió en Alemania, en Hamburgo, 1892. 8.600 muertos. Cerca de 400.000 millones de marcos se perdieron. ¿Sí? Hubo después de la pandemia, hubo una escasez de alimentos y un panorama económico terrible, devastado. ¿Qué quedó como positivo de esa pandemia? ¿Sí? Por primera vez se empezó a utilizar el agua entubada. ¿Sí? Los sistemas de agua potable, todavía no era potable, pero los sistemas de agua ya empezaron a utilizarse, antes no se habían utilizado. ¿Sí? Los sistemas de aguas servidas, el alcantarillado, proviene de esa época. La gripe, la más llamada gripe española. La más llamada gripe española. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? 1918, después de la Primera Guerra Mundial, 50 millones de muertos. ¿Por qué digo mal llamada gripe española? Porque en realidad no se dio en España. En España fue la situación más grave. En realidad la gripe española se dio en los Estados Unidos. ¿Sí? Y muy parecido a lo que ocurre con nosotros, el virus se transmitió de los animales a los humanos. ¿Sí? Fue una transmisión de un cerdo a los seres humanos. Cuando estaba leyendo un poquito de lo que ocurrió durante la gripe española, me topé con un dato que se me hizo muy familiar. Como se dio en los Estados Unidos, dos ciudades, ¿sí?, fueron marcadamente diferentes. San Luis entró en confinamiento, como lo que estamos viviendo nosotros, ¿sí?, exactamente igual. Paralizaron todas las actividades económicas y se encerraron en sus casas. ¿Sí? Allí murió mucha gente. Pero Filadelfia hizo lo contrario, más o menos lo que estuvo haciendo Estados Unidos. ¿Sí? Sigan trabajando, que no importa, es solo una gripecita, y la menospreciaron. Murieron el doble de personas que en Filadelfia. Entonces, perdón, que en San Luis. Entonces, tomémoslo como ejemplo, ¿no? ¿Sí? 50 millones de muertos. ¿Sí? La gripe española dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué nos dejó como positivo esa pandemia? Las normas de higiene. Las normas de higiene, lavarse las manos, el aseo de la boca, etcétera, etcétera. Las normas de higiene que nosotros tenemos vienen de esa época. Y nace la ciencia de la virología, ¿sí?, que es la que estudia los virus, y son los científicos que ahorita el mundo entero está en sus manos, están buscando la cura o la vacuna para esta enfermedad, ¿no? Entonces, démonos cuenta de que aunque los panoramas eran terribles en cada una de esas épocas, ¿sí?, siempre queda algo positivo. Siempre, 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 siempre queda algo positivo. Y hay otro detalle importante. ¿Sí? La peste bubónica, la primera que les nombré, duró 13 años. ¿Sí? La cólera duró menos y la gripe española menos. ¿Sí? Entonces, nuestra maratón es más corta. ¿Sí? Sí, es bastante más corta. Entonces, no perdamos nunca la fe. ¿Sí? Hasta el momento, ¿qué se puede ver como positivo de la pandemia? ¿Sí? O de la situación en la que estamos, pandemia y posible escasez de alimentos. ¿Sí? ¿Qué se puede ver como positivo? Dos cosas. ¿Sí? La reducción de la polución atmosférica. ¿Sí? Hay fotos hermosas de animales que inclusive ya no existían, como el lobo gris, ¿sí?, y que han vuelto a circular por nuestras calles, como en el caso de la India, ¿sí?, o nadar en nuestros mares. La semana pasada vi un tiburón ballena en las costas ecuatorianas. Si no me equivoco, era Atacames, creo. Ustedes lo conocen mejor que yo. Nunca se han visto tan limpias las aguas en Venecia. ¿Sí? Delfines, Max, delfines
En el canal de Venecia. Delfines en el canal de Venecia, impresionante, ya ni siquiera, eso era ni para pensarlo. Hace pocos meses hablábamos de calentamiento global, hablábamos de destrucción de la capa de ozono, hablábamos de la destrucción de la naturaleza y lo veíamos como algo inminente. Y ya nos dimos cuenta de que los destructivos en realidad somos nosotros. Nosotros dejamos de destruir y la naturaleza se recupera. Eso nos trae esperanza, ¿no? Sí. Y otra cosa que es muy positiva y que ha estado ocurriendo y que se acelerará en el pasar del tiempo es la digitalización, ¿sí? La tecnología se ha volcado hacia la comunicación. Los ya han descubierto, ¿no? A pesar de que en Ecuador no, pero a nivel mundial han descubierto que hay trabajos que se pueden realizar desde las casas, ¿sí? Entonces, el trabajo, la parte administrativa, la medicina, han mejorado muchísimo a raíz de esta pandemia. ¿Por qué? Porque se ha acelerado la digitalización. Entonces, la unión familiar también. La unión familiar. Ese punto todavía no lo toco, ¿sí? Porque ciertamente sí hay unión familiar, pero se ha perdido otra cosa. Me gustaría toparlo un poquito más adelante, don Baltasar, ¿sí me permiten? ¿Sí? Okay. Ya. Okay. Me recuerda si me voy olvidando. ¿Sí? Vivimos o se ha fortalecido un ambiente familiar, ¿sí? Pero se ha perdido otra cosa, ¿sí? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Y en todo este panorama de pandemia, de posible escasez de alimentos, la CNN dijo que esa posible escasez de alimentos podría tener proporciones bíblicas. Ojalá que no, ojalá que no. Pero son los expertos los que están hablando. Decían cifras de 300,000 muertos diarios en los siguientes 3 meses si la pandemia llega al África. Entonces, diarios. Entonces, la situación es bastante fuerte, ¿sí? No hay que cerrar los ojos a lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo no es algo certero, es algo que podría ocurrir. Nadie sabe el futuro. Ojalá que no, ¿sí? Y en este panorama negativo, ¿qué papel juega la fe? ¿Qué papel juega la fe? ¿Sí? Hay un punto que es importante. En todas las épocas de crisis de la humanidad, ¿sí? La fe sostiene al hombre. Nuevamente, la fe sostiene al hombre en todos los tiempos de crisis que el hombre ha vivido. ¿Sí? Eso es algo certero. Y no hablo de fe como creer en sí mismo, o creer en nuestras autoridades, o creer en... No. ¿Sí? Hablo de fe de como creer en Dios, ¿sí? Entonces, en todas las épocas, ¿sí? Más bien cuando no hay guerras, cuando hay paz, cuando estamos tranquilos, es cuando salen esas ideas ateas, ideas enemigas de Dios, ¿sí? O que tratan de ensalzar al hombre, ¿no? O menospreciar, ¿sí? Nuestra fe. Pero en la época de crisis, hasta el más ateo se pone de rodillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enfrentamos a dos cosas, ¿sí? Que no podemos controlar, la soledad y la muerte. ¿Sí? Y son enemigos que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Que lo podemos ver como enemigos, ¿sí? Pero que la fe nos vigoriza y nos da respuesta con respecto a eso, ¿sí? Ojo, que en todas las épocas de crisis, los hombres de fe han sido mártires, ¿sí? Hombres y mujeres, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, han sido mártires y han entregado su vida, ¿sí? a Dios, pero salvando a otros seres humanos, ¿sí? Entonces, la fe sostiene a los hombres en tiempos de crisis, ¿sí? ¿Cuál es nuestra fe? ¿O fe en qué? ¿Sí? Fe en Dios, pero no un Dios como con la idea de el Dios que existe y está más allá y no tiene ningún efecto sobre mí. No. La fe que sostiene a la humanidad en tiempos de crisis es la fe en Dios, que es Padre, que me ha revelado algo, que se ha descubierto ante mí, ¿sí? Que es amor, ¿sí? Que crea, que es un Dios creador, ¿sí?
que crea en función de Él, que todo lo creado tiene algo de Él, ¿sí? Que se encarnó en María la Virgen, que se hizo uno con nosotros, ¿sí? Que es Jesús, y a la vez es el Hijo amado, que murió por mí, que resucitó y venció a la muerte, y que volverá a venir. Es decir, la fe en tiempos de crisis que me puede sostener es una fe profunda, es una fe cristiana y profunda, ¿sí? Mencioné dos problemas, ¿sí? Dos cosas que el hombre enfrenta y que son, y que le causan temor, ¿sí? Angustia, desesperación y miedo, ¿sí? La una era la muerte, ¿sí? Y la otra la soledad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna más, ninguna. ¿No? Entonces, la soledad, ¿sí? ¿Qué es la soledad? La soledad es un sentimiento humano. A veces la sobreestimamos, ¿sí? A veces le permitimos actuar sobre nuestras vidas, ¿sí? La soledad es únicamente un sentimiento humano, ¿sí? Y es producto de una emoción. Voy a diferenciar entre soledad y abandono. Listo, hasta que se conecte el otro, entonces ya puedes. Ya. A ver, entonces, voy a hacer muy breve, un resumen muy breve. Estábamos revisando, nuestro tema central es la fe, cuál es la fe que heredarán nuestros hijos. Habíamos visto la situación en la que estamos, viviendo una época de pandemia y de una posible escasez de alimentos. Es posible, entre comillas, porque ya la estamos viviendo. En Ecuador la estamos viviendo desde hace un buen tiempo, ¿sí? Y da mucha pena porque en Ecuador sí tenemos que comer, ¿sí? Será mucho más grave cuando llegue la pandemia, llegue al África. El África todavía no está sufriendo las consecuencias. Bueno, luego vimos que no todo es malo, que a lo largo de la historia se han dado otras pandemias, ¿sí? Y que hay cosas que son rescatables de cada una de ellas, que han salido cosas positivas de las pandemias, ¿sí? Luego hemos visto dos aspectos muy positivos que hasta el momento nos deja ver la pandemia, que son la reducción de la polución atmosférica y la digitalización, ¿sí? Justo lo que falló ahorita, ¿sí? ¿Y qué papel juega nuestra fe en esta situación? Y hablamos de la fe en la época de crisis, y la fe en tiempo de crisis a lo largo de la historia siempre ha sido la que sostiene al ser humano, ¿sí? Y no una fe ligera o light, o una fe atea, ¿sí? Sino más bien una fe profunda. La fe profunda es la que sostiene al ser humano en los momentos de crisis, sean pandemias, sean guerras, sean lo que sea, ¿sí? Ha sido siempre la fe. Y ahorita se me viene a la mente las palabras del Papa Francisco en uno de sus documentos, Cristo vive. Él dijo, no textualmente, dijo algo así como la iglesia se renueva cuando vuelve a sus orígenes, ¿sí? La iglesia se hace nueva cuando vuelve a lo antiguo. La iglesia toma fuerza cuando regresa a su origen, a sus inicios. Entonces, tengamos esto presente, ¿no? La iglesia es una institución que tiene ya más de 2000 años, ¿sí? Muy antigua, que todo el tiempo ha transmitido lo mismo, que son las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Pero eso sí, ¿sí? Nos enseña a vivir las enseñanzas de Jesucristo en las diferentes épocas, eso sí, ¿sí? Pero siempre se renueva, como dice el Papa Francisco, cuando regresa a sus orígenes, cuando regresa a sus inicios, cuando enseña lo básico, ¿sí? Lo esencial, nuestra fe. Y luego empezamos hablando de soledad. ¿Por qué de soledad? Porque al ser humano lo asustan, ¿sí? O le causa conflicto dos cosas, ¿sí? Que no puede superar y que no puede explicar humanamente. ¿Cuáles son? La soledad y la muerte. Y tocamos el punto de la soledad. Y les decía que la soledad es un sentimiento humano y que, a diferencia del abandono, depende de mí, ¿sí? Cuánto me va a afectar o me va a dar de positivo la soledad depende únicamente de mí.
Es diferente del abandono, ¿no? El abandono depende de los demás. Jesucristo en la cruz, una de sus 7 palabras, en la cruz, cuando se sintió abandonado de los apóstoles, de la gente que lo quería, ¿sí? De la gente a la que le había hecho milagros, ¿sí? Al final sintió el abandono que realmente le preocupó, ¿no? El abandono del Padre, y se sintió así, ¿sí? Y humanamente le dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Lama sabactaní, Eloí, Eloí, lama sabactaní en hebreo, ¿sí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Muchos teólogos dicen que estaba recitando un salmo, pero el abandono, ¿sí?, es un sentimiento real, ¿sí? Pero es un sentimiento, ¿sí? La soledad, en cambio, depende de mí. Y la soledad no es real. La soledad es una ilusión, ¿sí? ¿Por qué? Voy a explicarlo desde diferentes aspectos, ¿sí? El tiempo que nos tocó compartir, el espacio, ¿sí?, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿sí? Nuevamente, el tiempo que me tocó a mí compartir con mis padres, con mis hermanos, ¿sí?, con mi prójimo, con mis vecinos, ¿sí?, dejaron en mí un recuerdo, ¿sí? Yo tengo en mi mente el recuerdo, y siempre lo tendré, el recuerdo de mis padres, el recuerdo de mis hermanos, las enseñanzas de mis profesores, ¿sí?, de la gente que me rodea. La gente que me rodea ha dejado algo grabado en mí, en mi mente, ¿sí? En mi mente yo jamás puedo estar solo. Inclusive en los momentos de soledad, ¿sí?, mi mente trae los recuerdos de mi pasado, ¿sí? Trae las caricias, los cariños, los sentimientos, también las cosas que me han hecho sufrir, ¿sí? Aunque la mente a veces a propósito olvida los momentos de sufrimiento, ¿no? Pero no puedo decir que estoy solo. ¿Por qué? Porque mi mente, ¿sí?, me recuerda todo el tiempo de que nunca he estado solo, o sea, realmente no estoy solo. Genéticamente, nuestro ADN, nuestra herencia, lleva algo de nuestros antepasados, de nuestros padres, ¿sí? Si yo tuviera hijos, mis hijos llevan algo de mí, para los que son padres, ¿sí? Si algo de ustedes hay en sus hijos, ¿sí? Ellos jamás van a estar solos, ustedes jamás van a estar solos, porque sus hijos tienen algo de ustedes. Ustedes jamás van a estar solos, porque en usted están sus padres. Algo de usted, de sus padres, está grabado genéticamente en ustedes, ¿sí?, en nosotros, en todos nosotros. Y Dios, principalmente Dios, puso algo de sí mismo, ¿sí?, en nuestra genética. Recordemos que Dios se hizo hombre, ¿sí? Entonces, en el ADN, ¿sí?, que es el que lleva toda nuestra genética, nuestra herencia, las características, lo que vamos a tener, lo que vamos a sufrir, ¿sí?, en nuestras debilidades. En el ADN está la genética de todos, ¿sí?, de nuestros antepasados, y también uno de ellos, ¿sí?, Jesucristo, Dios, ¿sí? Entonces, Dios puso algo de sí mismo, ¿sí?, en nuestra genética, ¿sí? Y también lo puso en un sitio más importante, nuestra alma, ¿sí? Dios puso algo de sí mismo en nuestra alma, y la Biblia lo pone como presentando una figura muy bonita, ¿sí? Insufló, en el Génesis nos dice que Dios insufló su espíritu, ¿sí? Sige, insufló su espíritu, el ruah, ¿sí?, y le dio vida al hombre, y lo hizo, eso es lo que lo hizo humano. Entonces, Dios puso algo de sí, ¿sí?, en nuestra propia alma. Entonces, la soledad es una ilusión, ¿sí? Realmente no estamos solos, ¿sí? Se me viene a la mente una anécdota que me dijo una vez un amigo cercano. Me dijo: Max, yo escalaba, ¿sí?, y en una ocasión escalé, no recuerdo qué montaña, sí me la mencionó, pero no recuerdo qué montaña, ¿sí? Y llegó un momento en que el grupo de escaladores se separó, yo me aparté y me quedé solo, ¿sí? Estaba en un sitio donde no se podía caminar porque estábamos en nieve, ¿sí?, y no podíamos desplazarnos, se nos hacía muy difícil, ¿sí?
Y él me dijo, jamás tuve una sensación de soledad como la que viví en ese momento. Realmente me sentí solo. Si hubiera gritado, nadie me escuchaba. Miraba hacia atrás y solo veía mis huellas, ¿sí?, en kilómetros, ¿sí? Entonces me senté en una roca y la sensación de soledad me sobrecogió de una forma impresionante y el miedo no me dejaba mover, ¿sí? Lo que me hizo moverme fue el instinto de supervivencia, porque si me quedaba allí me moría, congelado. Entonces me asusté muchísimo, la sensación de soledad. Pero ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque la soledad que él sintió era una soledad real, esa sí era real, y sin embargo, ¿sí?, no fue un sentimiento que lo paralizó unos minutos. Él se sobrepuso y siguió caminando, ¿sí? Entonces, la soledad entonces es un sentimiento humano, es producto de una emoción y no es real, no es real. Y para los hombres que tenemos fe, ¿sí?, sabemos que en nuestra alma, ¿sí?, en nuestra alma, Dios dejó algo de Él, que Él está con nosotros siempre, que Él está con nosotros en nuestros corazones, que mira nuestros corazones para que se asemejen al de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros realmente solos no estamos. Y lo que acabo de decir, de que Dios está con nosotros, es bíblico. Isaías 41:10, una cita hermosísima. Dice, no temas. Es Dios hablándole al profeta para que se lo diga a su pueblo. Estamos en el libro de Isaías, estamos en la época en que el pueblo de Dios estaba en Babilonia, ¿sí?, estaban sufriendo un destierro, estaban siendo esclavizados y querían regresar. ¿Sí? Querían regresar. ¿Sí? Y la mitad del libro de Isaías se pasa diciéndole al pueblo, ¿sí?, conviértanse porque Dios nos va a abandonar y nos va a ocurrir algo malo. Les vino la esclavitud en Babilonia, fueron desterrados a Babilonia, ¿sí?, fueron sacados por la fuerza de sus casas, y la otra mitad del libro de Isaías se pasa dándoles ánimos. Y entre esos ánimos que les da, les dice esto: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios y te doy fuerzas. Yo soy tu auxilio y yo te sostendré. ¿Sí? Y lo dice, y en algunas versiones dice, y con mi mano derecha yo te sostengo. ¿Sí? Entonces, nunca estamos solos, estamos con Dios. ¿Sí? Y Él nos está sosteniendo, aunque a veces en el momento de crisis no se vea. ¿Sí? Hay un momento bíblico muy hermoso cuando los envía Jesucristo a sus apóstoles, ¿sí?, en Marcos 6:31. Ya los ha enviado a la primera misión, ellos llegaron contentísimos, pero tenían tanta gente que se les acercaba y los agolpaba a los apóstoles que no podían ni comer, ni descansar, ni nada. Entonces Jesús les dice, vengan conmigo, y se los lleva a un sitio aparte para descansar. Ojo, ¿sí?, se los lleva a la soledad. ¿Para estar con quién? Con Él. ¿Y hacer qué cosa? Descansar con Él. ¿Sí? Buscaron la soledad. Entonces, la soledad no debe traerme angustia, no debe traerme desesperación. Si yo estoy entrenado, como el atleta de la maratón, si yo estoy entrenado, si yo estoy preparado, ¿sí? ¿Para qué? Para estar con Jesucristo. Si yo estoy consciente y mi fe me da la certeza de que tengo a Dios en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos, en mi genética, en mi ADN, ¿sí? Y Dios diciéndome, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza porque yo soy tu Dios y yo te doy fuerzas y yo te sostendré. ¿Sí? Lo que le decía en Isaías. ¿Sí? Hay otro momento bíblico muy bonito que se refiere a la soledad. ¿Sí? Y no de una forma negativa, sino positiva. ¿Sí? Ante la muerte de Jesús, la muerte inminente en el huerto de Getsemaní, en la oración del huerto de Getsemaní, Marcos 14, del 35 al 36, lo vamos a encontrar a Jesús, ¿sí?, a Jesús yendo con sus apóstoles. A ver, ¿quiénes estaban, qué apóstoles estaban con Jesús mientras Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní? Estaba Pedro. Pedro, muy bien. Estaba los 10, menos No. el traidor también.
El No, traidor no, no. también. No, ya el traidor se había ido a hacer lo que le tocaba, ¿no? Jesús mismo le dijo, haz lo que tienes que hacer en la última cena. Recordemos que la oración del huerto fue después de la última cena. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Jesús los invita, es Jesús quien los invita, les dice, vamos, vengan conmigo. ¿Sí? Y se los lleva a orar. Pero cuando Jesús llega a Getsemaní, ¿sí? Él se aparta de ellos, buscó la soledad. ¿Sí? A ellos los dejó orando. ¿Sí? Los dejó orando. Yo me pregunto, ¿para qué los llevó Jesús? ¿Sí? A ese momento en que él tenía que estar solo, porque él sabía que iba a orar, porque de ahí lo iban a aprender. De ahí empezaba la pasión. ¿Sí? Y él iba a asustar y lo iban a ver llorando y lo iban a ver sufriendo. ¿Sí? ¿Por qué llevarlos a los tres más cercanos a él? ¿Sí? ¿Por qué llevarlos a ese momento que era tan íntimo entre Jesús y el Padre? ¿Sí? Entonces, muchas personas equivocadamente piensan que él los llevó para que Jesús de pronto no le dé miedo. No, Jesús no. Tenía miedo humanamente, pero no los llevó para eso. ¿Sí? O de pronto lo llevaban para que ellos lo defiendan a Jesús cuando lo vengan a aprender. ¿Sí? ¿Qué sentimiento, qué pensamiento tan equivocado? Jesús le había dicho a Pedro en algunas semanas antes, le había dicho, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Él sabía que tenía que ir a sufrir la pasión. ¿Sí? No los llevó para que lo defiendan. ¿Para qué los llevó? ¿Sí? ¿Para que le hagan compañía? No, porque se apartó de ellos. ¿Sí? Y empezó a orar solo, buscó soledad. Para que oren. ¿Sí? No cerca de él. Él necesitaba la soledad para encontrarse con Dios. ¿Sí? Para encontrarse con quien lo iba a sostener en la pasión. ¿Sí? Pero los necesitaba cerca para que juntos oren, aún estando separados, juntos oren. ¿Sí? Y quiero que oremos ahorita un poquito, cerremos nuestros ojos y pidamos por esas personas que han muerto en las clínicas aparentemente solos. Sus familiares no pudieron estar cerca. Quizás en las familias de ellos hay un cargo de conciencia enorme, porque piensan que los dejaron solos. Señor, yo ya sé que realmente no estaban solos, sobre todo si estaban orando. Si estaban orando, eran como los apóstoles en Getsemaní. ¿Sí? Señor, yo sé que no están solos, porque los médicos a través de sus atenciones, ¿sí? Les brindaron ese cariño, ese cariño humano, esa compañía humana que necesitaban en esos momentos. Señor, que esas familias dejen de sentir, a pesar de que es humano sentir desesperación, porque sus familiares murieron solos o están muriendo solos, como puede estar ocurriendo en este momento. Pero que cuando llegue el momento hagan conciencia de que realmente nunca estuvieron solos. Señor, dame la fuerza de que si yo tengo algún familiar mío en la clínica, ¿sí? Y yo sé que no puedo acompañarlo, ¿sí? Dame la fuerza para orar. Y hazle sentir, Señor, mi oración. Que mueran solos. No es tan grave si están contigo. Amén. Listo, abramos los ojos. Entonces, nos damos cuenta cómo nuestra fe es poderosa, nuestra fe es fuerte, nuestra fe nos hace fuertes, nuestra fe nos sostiene en los tiempos de crisis. ¿Sí? Y esto no es nuevo. ¿Sí? No voy a hablar de la muerte, porque de la muerte todos lo sabemos. En nuestra fe, ¿sí? Jesucristo resucitó y venció a la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Eso es lo que celebramos en esta época, precisamente en Pascua. ¿Sí? La muerte puede hacernos sufrir un tiempo, pero no es el final. ¿Sí?
Mi Dios venció a la muerte y por eso yo no puedo temerle a la muerte. ¿Sí? Y esto lo hemos entendido a lo largo de los tiempos. Mientras estaba analizando todo esto, me encontré con un dato que es muy interesante. Yo que tengo una devoción mariana, ¿sí? La medalla milagrosa. ¿Alguien conoce la medalla milagrosa? Es una medallita que mandó a acuñar la Virgen a una monjita llamada Catalina Labouré, ¿sí? Para la época de la pandemia del cólera en Francia, ¿sí? Y precisamente la medalla milagrosa fortaleció la fe de la gente que vivió en Francia en esa época, ¿sí? Murieron muchísimos, cerca de 100 millones de personas en Francia, solo 100.000 personas en Francia y solo 20.000 en París, ¿sí? Y sin embargo, mucha de la gente empezó a usar la medallita, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sentían fortalecidos, se sentían con Dios. Esa es la fuerza de nuestra fe, ¿sí? Ahora yo pregunto, es muy hermoso tener fe, es muy hermoso creer, pero ¿qué es fe en esencia? ¿Sí? Fe, hay muchos conceptos, en la Biblia hay varios, en el catecismo hay varios, pero hay uno que me parece que es el más importante. La fe es la respuesta del hombre al Dios que se revela. ¿Qué es la fe entonces? Es la respuesta del hombre, ¿sí?, al Dios que se revela. ¿Sí? Si Dios ya se me manifiesta, ya se me manifestó, ya me enseñó, ya se reveló, ya se mostró tal cual es. Ahora, ¿cómo respondo yo? No puedo decir que tengo fe si yo no doy una respuesta. Y decía el libro de Santiago, ¿sí?, el apóstol Santiago, decía, muéstrame tu fe y yo te demuestro mi fe con mis obras. Si yo no demuestro mi fe, ¿sí?, no me sirve de nada. Si yo no obro, ¿sí?, no puedo demostrar o decir que tengo fe. Están muy relacionadas, ¿sí? O mi fe no es lo suficientemente grande, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir ahorita, ¿sí? Nadie está llamado al martirio. Es decisión de cada uno. Si tu fe te mueve al martirio y tu fe es tan grande y tu fe es tan fuerte, ¿sí?, como la de nuestros mártires de la iglesia, ¿sí?, bienvenido sea, y la iglesia sabrá hacerte el homenaje que te mereces, ¿sí? Pero para los demás mortales, la manera de demostrar mi fe, ¿sí?, no es a través del martirio. ¿Sí? Para los que no somos tan valientes, ¿sí?, la manera de demostrar mi fe es a través de la iglesia. ¿Sí? Yo no puedo desconectar fe de iglesia. No se puede, porque si yo digo tengo fe en Dios, ¿cómo se lo demuestro? A través de la iglesia. Es la iglesia la que me enseña, es la iglesia la que me da los sacramentos, es en la iglesia donde yo puedo obrar, es la iglesia la que me indica cómo debo comportarme en tal o cual situación, qué es lo que Dios cree, qué es lo que Dios piensa. Y yo escuchándolo a Dios empiezo a actuar. ¿Sí? ¿Sí? Y es a través de la iglesia donde yo obro, ¿sí? Y es en la iglesia donde yo me encuentro con ese a quien digo creerle, con ese ser quien me dijo no temas, pues yo estoy contigo. Es a través de ella, ¿sí? No voy a entrar y profundizar, me encantaría profundizar sobre qué es la iglesia, ¿no? Pero definitivamente la iglesia y la fe no se pueden desconectar. Yo no puedo desconectar iglesia de fe, ¿sí? Hay un meme que está circulando mucho por las redes sociales. Es que por la iglesia tú recibes en el bautismo esa virtud teologal, la fe. Así es. Para la iglesia, ¿sí?, la virtud, que todos la tenemos en realidad. ¿Por qué se llama teologal? Porque proviene de Dios, ¿sí? Claro. Y porque es Dios quien se encarga de desarrollarla en nosotros, ¿sí? Dios nos da a través del bautismo, ¿sí?, fe, esperanza y caridad, ¿sí? Caridad entiéndase como amor. Entonces, esa fe, nuevamente, no se puede desconectar de la iglesia. No la puedo desconectar, ¿sí? Y les contaba que había un meme,
¿sí? Que está circulando por las redes sociales, de seguro ustedes lo han visto y de pronto lo han viralizado también y lo han circulado, porque no está mal, está bien, pero está como incompleto, ¿sí? De pronto ustedes lo han visto, es una caricatura en la que está el demonio, ¿sí? El demonio, y al lado está Dios, y en medio está el mundo, el mundo, la esfera del mundo, ¿sí? Y el demonio le dice a Dios, te cerré todos los templos. Y Dios le contesta, ¿sí? No, yo abrí templos en cada familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es bonito, pero no es del todo correcto? ¿Sí? Porque hay un pequeño problema allí. En cada familia yo no puedo recibir sacramentos, sobre todo el sacramento que alimenta nuestra fe, que es la misa. ¿Sí? Es muy loable, es muy hermoso, ¿sí? Que tengamos la misa en nuestras casas a través de las redes sociales, y hay que darle un aplauso a los sacerdotes que lo hacen. Pero ojo, esa no es nuestra fe. El Papa Francisco se refirió a eso. Hay un riesgo de que nuestra fe se vuelva gnóstica, dijo él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está desvinculando, y aquí contesto un comentario que me hizo Baltasar al inicio, ¿sí? Estamos viviendo una época en que se está fortaleciendo la familia, ¿sí? Pero se está desvinculando nuestra fe al desvincularnos de la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la familiaridad que debemos tener con Jesús se hace en la iglesia, ¿sí? Y la estamos teniendo entre nosotros, pero no estamos teniendo la familiaridad con Jesús. ¿Por qué? Porque la familiaridad con Jesús se hace en comunidad, se hace en la iglesia. No es lo mismo, es hermosa la comunión espiritual como oración, pero no es lo mismo la comunión real. ¿Por qué? Porque en la comunión real yo me uno con Dios, me como a Dios como el cuerpo de Cristo, me uno a Dios íntimamente, y al unirme a Dios me uno con mis prójimos. Ahorita solo estoy unido con mi familia, ¿sí? Entonces, no podemos desvincular, ¿sí? El pueblo, ¿sí? De nuestras vidas. No podemos desvincular la iglesia de nuestras vidas. No podemos desvincular a la iglesia, aislarnos de la iglesia. Iglesia es comunidad. Cuento una anécdota del Papa Francisco. Él mismo la contó, fue el 17 de abril. El Papa Francisco contó que había un obispo. Él estaba muy preocupado porque iba a celebrar la bendición Orbit et Orbi, ¿sí? Urbi et Orbi, ¿sí? La iba a celebrar solo, y estaba preocupadísimo. En la plaza de San Pedro, que tiene una capacidad impresionante, pero la iba a celebrar solo. Entonces lo comunicó a los obispos, y un obispo le dijo, procura intenta por lo menos meter a 30 personas que estén muy separados para que no se vea vacía. Y el Papa Francisco en su mente, no le contestó, pero en su mente pasó la idea, dijo, ¿y por qué me dice esto? O sea, no tiene sentido, ¿sí? Pero no le dijo nada hasta cuando después pudo conversar con él, ¿sí? Y el obispo le dijo, no debe viralizarse la iglesia, no debe viralizarse la fe, no debe viralizarse a Dios, porque nuestra fe es una fe concreta, de actos, de contacto humano, de pueblo, ¿sí? Esa era la preocupación de este obispo, y el Papa Francisco le dio toda la razón. O sea, es hermoso que se viralicen y que la vean 1,000, 10,000, 50,000 personas, una misa, ¿sí? Pero no hay verdadera comunión, ¿sí? No es el objetivo viralizar, el objetivo es vivir de manera concreta, ¿sí? Y esa es la fe que nos sostiene, ¿sí? Por ahora estamos viviendo una época de pandemia, ¿sí? Tenemos que vivir nuestra fe de esta forma, ¿sí? Pero que en las nuevas generaciones, que nuestros hijos, ¿sí? No lo vean como lo normal, no es normal, ¿sí? No lo vean como lo común. ¿Perdón?
No puedo vivir apartado de la iglesia, no puedo vivir apartado de nuestra fe, no puedo vivir apartado, ¿sí?, de la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿debemos transmitir nuestra fe en esta época? Sí, ¿sí? Pero debemos hacerlo con las herramientas que tenemos, las redes sociales. Sí, pero en cuanto salgamos de este túnel en el que estamos metidos, cuando salgamos del kilómetro 30 y crucemos la meta en el kilómetro 42, ¿sí?, tenemos que volver con nuestros niños, con esos jóvenes de 8, 10, 12, 15 años, ¿sí?, que vieron esto como normal y que quizás hasta se lo ve más cómodo y que se ve bonito viralizar y hacernos, ¿sí? Tenemos que hacerlos ver nuestra verdadera fe. Me alegra mucho que hayan estado catequistas y personas relacionadas con la iglesia que trabajan en la difusión de la evangelización, ¿sí? Este mensaje realmente era para ustedes. Por favor, difúndanlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Darte la razón de que dar la razón que la iglesia puede llegar a ser esa iglesia gnóstica, ya, que eso los jóvenes crean que esa es la verdadera fe. No, esa no puede ser la verdadera fe. La fe tiene que ver con la iglesia, con recibir los sacramentos, ¿ya?, con asistir a una misa personalizada. Claro, con obrar dentro de la iglesia. ¿Cuántos carismas hermosos tenemos? Sí. Nuestras 7 obras de misericordia, 14 obras de misericordia, hay comunidades enteras dedicadas a cada una de ellas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, atender a los enfermos. Es más, la Iglesia Católica es una de las pocas que se ha mantenido todavía haciendo obras de caridad a pesar de que todos hemos estado encerrados, ¿sí? Pero ya no soy yo, solito como persona, ¿sí? Y debemos vincularnos cuando regresemos, ¿no? Así es, Maxito. Yo también coincido contigo y yo la verdadera fe cristiana, católica, la vivo en la iglesia, al interior de la iglesia. Para mí eso es vivir mi fe. Ahora estoy viviendo una etapa especial que Dios me pide y me obligan a estar aquí. Pero la fe mía, la vivo, la disfruto, la gozo intensamente, es en la iglesia. Es al menos ese es mi sentir. Ahora transmitamos eso a nuestros nietos, ¿sí? A nuestros nietos. A nuestra familia. A nuestra familia. Me gustaría que Verónica nos envíe esto para yo poder reenviar a muchas personas que ahora no las invité porque fue muy corto el tiempo, incluidas a esta reunión, ¿no? Pásanos, mi amor, porque los conceptos que has dicho tú son tan, pero tan válidos y que nos llaman a la reflexión. Espero que sirvan de crecimiento espiritual para alguien y para principalmente eso, ¿no? Crecimiento espiritual. Así es. Y no es un llamado de atención, por si acaso a veces mi voz suena como que estoy llamando la atención. No estoy llamando la atención, ¿sí? La fe que heredarán nuestros hijos es la misma que hemos recibido nosotros, la que viene proclamando la iglesia desde hace 2000 años, ¿sí? Lo único es que por culpa de la pandemia no la podemos vivir completamente, ¿sí? Estoy muy alegre de que hayan ustedes estado aquí, ¿sí? Me gustaría orar juntos, ¿les parece? Sí, correcto. Sí, por supuesto. Correcto. ¿Sí? Mediante una comunión espiritual, porque no podemos unirnos al sacramento, ya llegará el momento en que nos pongamos de rodillas y le podamos responderle al sacerdote cuando nos diga cuerpo de Cristo y nosotros contestemos un fuerte amén. ¿Sí? Y ahí estaremos realmente en comunión, ¿sí? Pero unámonos todos en oración, cerremos nuestros ojos y digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y hasta una segunda ocasión. Es una alegría verlo siempre. Gracias a ti, Marco. Hola, hola, hola.